Quiero agradecer a Casa de las Américas y a su programa de estudios sobre las problemáticas de los latinos en Estados Unidos por haberme dado la posibilidad de participar en este evento de gran trascendencia en un contexto tan complejo que vive la humanidad. Mi mayor aspiración al presentar esta ponencia es contribuir a la consolidación de los puentes culturales entre Estados Unidos y Cuba. Para que sea más fluida la ponencia y más práctico, prefiero leerla, pero por supuesto leeré solamente una síntesis de la ponencia, cuyo título es Nación, Imagen e Identidad de Cuba en las cinematografías de Hollywood. En la extensa historia del cine hollywoodense, no son pocas las cintas que han abordado aspectos de nuestra historia. Independientemente de la calidad de la gran mayoría de estos filmes, no podemos minimizar su impacto, su importancia en el sucesivo intento por construir una imagen creíble y veraz sobre Cuba. Aunque la gran mayoría de las cintas realizadas por cineastas estadounidenses sobre la isla se encuentran limitadas por el hecho de haberse rodado en espacios y locaciones de otras naciones con semejanzas geográficas y culturales con Cuba, la referida limitación no es sinónimo de pobreza artística. El objetivo fundamental de la ponencia radica en el estudio de la imagen de Cuba en la industria de Hollywood, partiendo que su representación ha evolucionado desde el periodo de la intervención de Estados Unidos en Cuba en 1898 hasta la actualidad, con las respectivas singularidades sociopolíticas de cada momento histórico, teniendo en cuenta que la referida imagen no difiere a la del resto de los latinos asentados en Estados Unidos. Los orígenes de la representación de la imagen de Cuba por el cine norteamericano se encuentran vinculados a la explosión del Maine en 1898. Según Rafael Hernández, en la Biblioteca del Congreso en Washington se conserva el pietaje original de escenas de la Spanish American War, donde los marineros posan para la cámara representando en la playa de Daiquiri, así como la batalla naval de Santiago truncada en una bañera. La imagen audiovisual, fabricada o filmada en ocasiones reales, ocuparía en lo adelante un primer plano en la construcción de la imagen de Cuba. George Méliès, considerado por los historiadores como el precursor de los efectos visuales en el cine, sería la figura encargada de manipular cinematográficamente el hundimiento del Maine. Según el historiador del cine Romain Gubert, la guerra hispano-cubana norteamericana hizo nacer con violencia rabiosa un género nuevo, el de la propaganda política, que se arrastrará ya por siempre a lo largo de toda la historia del cine. Configuración del canon exótico, es decir, este es el primer epígrafe de la ponencia. Con el arribo del siglo XX, la configuración de esta imagen se traslada a la ficción, al despojarse de su carácter antropológico y documental. Durante el periodo se realizaron varios filmes rodados en locaciones reales, reconocidos por sus respectivos valores estéticos y su peculiar manera de representar la imagen e identidad cubana, tales como Un mensaje a García, dirigida por Richard Rayler y la productora Edison, la cual narra uno de los episodios más conocidos de la guerra hispano-cubana norteamericana, la odisea de Andrew Rowan, encargado de entregar el mensaje del presidente McKinley al general del ejército del dictador Calixto García, y The Brian Shaw, del cineasta Jock Robinson, restaurada por el Teatro de Stanford y los archivos de film y televisión de la UCLA, es decir, de la Universidad de Los Ángeles. Una cinta notable dentro de la filmografía sobre Cuba es Rompiendo las Cadenas, realizada en 1949 por el célebre John Huston, cuya historia se inserta en el turbulento panorama social y político durante la tiranía de Gerardo Machado, inspirada en la novela homónima de Robert Sylvester. Según el crítico especialista de la Cinemateca de Cuba, Antonio Mazón Robao, la cinta es superficial, pero no irrespetuosa. Es uno de los mejores filmes extranjeros que se hayan filmado en Cuba. Durante esa década se filmó Weekend Havana, la traducción en español a La Habana Me Voy, del director Walter Lang, quien desplegó una exitosa carrera en el cine musical estadounidense entre los años 30 y 40 del siglo XX al servicio de la productora 20th Century Fox, protagonizada por la actriz brasileña Carmen Miranda y el actor de ascendencia cubana César Romero. Precisamente parte del éxito de Carmen Miranda es resultado y expresión de la política del buen vecino emprendida por el presidente de Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt hacia América Latina a finales de los años 30, traducido en una especie de paternalismo que favorecía la inserción de actores latinos en Hollywood. Scarface, la criminalización de la imagen de Cuba. Con Scarface, Brian De Palma, a través de un guion escrito por el cineasta Oliver Stone, ofrecería su visión personal sobre los sucesos del éxodo de Mariel en 1980 durante la presidencia de James Carter en Estados Unidos, remake del clásico de igual título realizado por Howard Hahn en 1930. El filme está dirigido a este ícono del cine negro. Según datos ofrecidos por el académico cubano Jesús Arbolella en su libro Cuba y los cubanoamericanos, en la década del 70, por el sur de la Florida ingresó a Estados Unidos el 70% de la cocaína y la marihuana que se distribuye en el país. El narcotráfico influyó de manera relevante en el conjunto de la economía miamense y en el funcionamiento político y legal de la sociedad. Desde la llamada guerra sucia de la cocaína,
un violento enfrentamiento entre bandas cubanas y colombianas en la década del 80 por el control y distribución de las drogas en el área, Miami es considerada una de las ciudades con mayor índice de criminalidad y corrupción de Estados Unidos. No considero que las pretensiones del cineasta Brian De Palma hayan sido dirigidas a criminalizar la imagen de los cubanos que emigraron a Estados Unidos a través del puerto del Mariel. Todo parece indicar que un sector de la referida comunidad lo había interpretado de esa manera, dado que la cinta tuvo que rodarse fuera del enclave de Miami por protestas de esa comunidad ubicada al sur de la Florida. Scarface constituye un referente imprescindible en la historia del cine por sus valores estéticos y su revitalización del cine negro en un contexto en el cual apenas se producían filmes que apelaran a los códigos del género. Una década después, Mira Knight, cineasta de origen indio, retomaría el tópico de la crisis del Mariel y su innegable impacto en la sociedad estadounidense en la malograda cinta Cuando salí de Cuba, también conocida con el título La familia Pérez, protagonizada por Alfred Molina, Marisa Tomei y Angelina Houston, donde interviene una vez más la mítica salsera Celia Cruz, en una escena que no aporta mucho a su efímera filmografía. A través de los códigos de la sátira y el humor, logra reflejar los prejuicios y el rechazo existente en Miami de 1980 hacia los marielitos. La mirada hacia estos se encuentra justificada en muchos casos por conductas delincuenciales que influyeron en el incremento del índice de criminalidad en dicha ciudad. Por otra parte, ha sido un fenómeno sobredimensionado por los medios de prensa en Estados Unidos. Según Arbolella, quien ha analizado el caso del éxodo de Mariel con rigor y profundidad, se generó un estado de pánico alrededor de la supuesta peligrosidad de estas personas, a las cuales se achacó el aumento del 66% del crimen en Miami ese año. Aunque en parte puede ser cierto que contribuyeron a elevar esa cifra, es cuestionable culpar solo a los marielitos del aumento de la criminalidad en una ciudad donde, coincidiendo con su llegada, se produjeron disturbios raciales. Al reafirmar la imagen de su supuesta peligrosidad, también contribuyeron las violentas revueltas ocurridas en las cárceles, donde muchos de ellos se encontraban detenidos y que convulsionaron el país. En definitiva, como resultado de las políticas de ambos gobiernos, los marielitos fueron públicamente considerados como escoria por la parte cubana e indeseables por Estados Unidos. En aquel contexto, ser marielito se había convertido desde entonces en una marca de identidad engendrada de una experiencia común, en cierto sentido arbitraria, pero definitoria, como arbitrarios pero definitorios pueden ser la nacionalidad o el género sexual. Lo particular de esta marca de identidad es que nació, se configuró y estará siempre ligada al mar, a la noción del cruce fronterizo y del intercambio, del paso entre un lugar y otro. En ese sentido, Cuando salí de Cuba, debiendo de real y al sur de representación de Cuba, otra producción de Hollywood que desvirtúa totalmente la imagen y la historia de Cuba, no solamente por haberse filmado fuera de la isla, sino por devenir una desacertada caricatura de Cuba y de los sucesos del Mariel. Desi Arnaz, el primer cubano en Hollywood. Una figura imprescindible en el estudio de la contribución de los cubanos a la cultura estadounidense es el actor y músico cubano Desi Arnaz, mencionado por diferentes autores en el presente ensayo, al cual se rinde tributo en el filme Los Reyes del Mambo, del estadounidense Annie Clincher, basado en la novela Los Reyes del Mambo tocan canciones de amor, del escritor norteamericano de origen cubano Oscar Higuero, quien ganó el premio Pulitzer por su novela en 1990. La secuencia inicial de Los Reyes del Mambo es la única que se desarrolla en Cuba. Su ambigüedad dificulta precisar el lugar exacto donde se producían ese tipo de espectáculos. Posiblemente haya sido en el Tropicana, cuyos shows eran famosos en la época, con ese ambiente carnavalesco donde se combinaban disímiles ritmos cubanos, desde la tradicional rumba, la conga, el mambo y el cha-cha-cha. En la cinta, el personaje de Desi Arnaz es interpretado excelentemente por su hijo Desi Arnaz Jr. En aquella simbólica escena donde Arnaz visita a los hermanos Castillo para invitarlos a su programa, además de la excelente parodia del show televisivo, a partir de un montaje donde la barrera entre ficción y el documental se difuminan. Según la estudiosa cubanoamericana Ana López, a principios de los años 50, ser cubano tenía una connotación atrayente, casi exótica, en lugar del aura latina de peligrosidad, marginalidad urbana que hoy tiene, o en el caso de los exiliados cubanos de los primeros tiempos, el conservadurismo político. Antes de 1959, Cuba se asociaba a playas soleadas, sexo y juego. Esta isla de placeres, al alcance de la mano, era mejor conocida en Estados Unidos por su fogosa música, los mambos de Pérez Prado, las congas de Arnaz y más adelante el cha-cha-cha. Un filme como La Máscara, realizado en 1994 por el cineasta estadounidense Chuck Russell, ícono fílmico del mejor cine de espectáculo de la década del 90, rinde tributo al cubano Desi Arnaz en esa divertida escena donde el personaje interpretado por Jim Carrey
dialoga con el filme Cuban Pele a recontextualizar no solo las congas de Arnaz, sino también ese fabuloso y seductor tema musical. Antes Kanushek, radiografía fílmica de un mito. Sí, recordemos que la provincia tiene una estructura de diferentes tópicos que tributan el mismo tema. Con Antes Kanushek, el pintor estadounidense Julian Schnabel, devenido realizador, se adentra en la atormentada biografía del escritor cubano Reinaldo Arenas, exiliado en Estados Unidos hacia 1980 durante el traumático éxodo de Mariel. Una secta de manipulaciones en el abordaje del tema y en la representación de determinado contexto sociopolítico, me refiero a la Cuba de los 60 y 70, posee mayores logros estéticos por su excelente discurso visual que debe a la formación plástica de su realizador. Arenas ha devenido uno de los símbolos del trauma que representó la crisis del Mariel para la sociedad cubana y norteamericana, una muestra de la confrontación del intelectual en cualquier sociedad. En ese sentido, Arenas deviene un inadaptado crónico. No solamente se resistió a adaptarse a la sociedad cubana de la época, a su sistema político, sino que heredó ese conflicto en su exilio en Miami, cuyas feroces críticas aparecen en su lacerante autobiografía. El espacio donde tal vez se haya sentido más a gusto, coincidente con su ideal de democracia y libertad, ha sido New York, donde terminó su trágica existencia. Según el propio Arenas, el desterrado, el desarraigado no tiene patria. La patria está en nuestra memoria solamente, pero necesitamos algo más que una memoria para asomarnos a la felicidad. Al no tener patria, tenemos que inventarla incesantemente. Es decir, esta frase, esta cita de Arenas, reafirma algo que es característico en todas estas películas que se hacen sobre Cuba, que representan temas sobre la isla, pero desde una visión norteamericana, que es el discurso de la nostalgia, esa especie de Cuba atrapada en el tiempo. Recientemente se rodó en Cuba la cinta Papa, del cineasta norteamericano Bob Jai, primer filme estadounidense filmado en La Habana después de 60 años sin producirse una colaboración en ese sentido, gracias a una licencia otorgada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en un contexto favorable debido al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Según el politólogo Rafael Hernández, nada parece ser más importante hoy en día que el acceso a la información sobre lo que sucede o está sucediendo realmente en Cuba. Ni en el paraíso ni en el infierno de nuestras respectivas prensas, sino en la Cuba real, con sus descomunales problemas y sus documentadas conquistas. Cuba no es la transfiguración de una doctrina ni la ilustración de una ideología. Cuba es un país, y de ese país se conoce bien poco, tanto dentro de Cuba como fuera de ella. En el contexto actual, tras el triunfo del presidente Donald Trump y el respectivo anuncio del endurecimiento de la política exterior hacia Cuba, muchas son las interrogantes e incertidumbres sobre las posibilidades reales de productores estadounidenses para firmar en Cuba, es decir, continuar este tipo de experiencias. El discurso colonizador de Hollywood, en su afán por construir una imagen sobre Cuba y su identidad cultural, no solo reprodujo los referidos cánones que reproducen mecanismos de dominación cultural, sino que han sido un reflejo del proceso transcultural que ha caracterizado las huellas y confluencias culturales entre Estados Unidos y Cuba, las cuales no se han difuminado pese al estado de confrontación entre ambas naciones, con sistemas políticos antagónicos, pero cuya compatibilidad y cercanía entre sus pueblos resulta indetenible. Muchas gracias por la atención prestada y espero realmente que hayan quedado satisfechos con la presentación y la ponencia sobre un tema que todavía es poco conocido en Cuba y tampoco se ha estudiado suficientemente fuera de la isla en los Estados Unidos en el ámbito académico. Reitero mi gratitud, mi agradecimiento a Casa de América y a su programa.